pichurrines y pichurrinas, ¿cómo estáis? Pues espero que estéis estupendísimamente bien, porque vengo a hablaros de algo que ya todo el mundo el primer día se lanzó a hacer la reseña y diciendo, pero ¿cómo han tenido tiempo de probarlo? ¡Esto! ¡Qué rapideces! Pues no, aquí nos lo tomamos ya un poco más con tranquilidad y hemos dejado que pasen 3 días de cata y de investigación, básicamente. Bueno, poniendo en contexto la cosa, Illo Juan saca, ya sabéis, la mayoría ha sacado un perfumito, una concentración eau de toilette y viene auspiciada por los supermercados Mercadona. Vale, vamos a empezar con todo lo que sería la fase previa, porque dice que empezó en conversaciones a partir de enero, todo el tiempo que ha transcurrido desde enero, pues se lo ha gastado en gestiones con la empresa para llegar a acuerdos, hasta tal punto que efectivamente, bueno, esta es la caja vacía, porque lo demás lo tengo fuera, se ha encargado de él con su equipo de todo lo que es el diseño y toda la grafía, dibujitos que lleva la caja, que bueno, pues deja mucho que desear, pero bueno, vamos a ver, son 10 euros, tampoco es para ponernos así. El caso es que creo que lo que son los dibujitos y todo esto deberían de haberlo dejado en manos de profesionales reales y no meterse en camisa de 11 varas, porque la verdad es que encontrarse a un señor tumbado casi semi babeando, que aquí se han cortado un duro y lo han quitado, pero en el videoclip que realizó se ve perfectamente que le cae un chorraco de baba por la cara, pues la verdad, tengo que decir, por la boca mejor dicho, es bastante desagradable y asqueroso. Ha intentado, según dice, dar el rollo de parecer un papito, hacerlo más maduro de lo que realmente es Juan, por supuesto, con su barriguilla y tal, pero yo esto lo encuentro súper chonaco y muy mal gusto, muy mal gusto. Pues, ¿qué digo otra cosa? ¿Para qué voy a decir? Vale, me ciño a que cuestan 10 euros, por 10 euros vamos a tener lo que es el perfume, la concentración de toilette, con una etiqueta aquí pegada de cualquier manera. Ya sabéis que en estas cosas yo lo siento, pero no tengo absolutamente ninguna piedad. El tapón está bien, es un tapón correcto, que además incluso parece que el de Sabas, pero bueno, esto va por otro lado. La botella es barata, y pasa sin pena ni gloria por todo esto. La pegatina, de verdad, yo no entiendo por qué su equipo, el de él, el de Juan, ha tenido que escoger el rosa y el azul. Es que no me cabe en la real cabeza. Todo el set va acompañado, por un lado, de un gel de baño, que si encuentro lo tengo por aquí, va acompañado de un gel de baño, que es este, el color rosa melocotón, y después tenemos este champú para el cabello. Hay por aquí una mosca rondando en el estudio. Son bastante más suaves que la fragancia, pero bueno, le dan su aporte y hacen que pueda durar más. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Vamos a tener una fragancia que tiene una buena estela y una buena proyección. Tenemos aproximadamente 2 metros de estela de proyección durante media hora, que se viene súper rápido abajo como buena concentración eau de toilette. Y después de eso nos vamos a encontrar que, a pesar de que sí que se venga abajo, es plenamente perceptible, no se pierde. Pero hay una cosa muy curiosa con ella, y es para bien, y es que efectivamente dura y sobrepasa las 10 horas. Y estamos hablando de concentración eau de toilette. Otra cosa que te pueda gustar o no te pueda gustar, que ya entraré yo ahora en eso con el tema del análisis. Pero es resultona tanto en cuanto al desarrollo que da. Dura mucho y está perfecto para eso. Bien, más cosas. El público al que va encaminado, dirigido, según Juan, es unisex. Y es que yo también la podría entender unisex. Lo que pasa que efectivamente quien la huela va a decir, vale, de acuerdo, unisex, pero es que es terriblemente femenina. Y ahora entraré en ese tipo de consideraciones con lo de terriblemente femenina. Se ha ido más a lo femenino también, y retomando un poco el tema, deciros que le presentaron en los briefings unos 3-4 perfumes y él mismo seleccionó el que más le gustó, y de ahí salió este Illo Juan. Vale, dejamos esto, voy a beber agua y sigo.
Bien, vamos con el tema de las notas. Mercadona da tan solo 3 notas. Y las 3 notas son las siguientes. Hoja de violeta en la salida. Salvia en el corazón. Sándalo en el fondo. Y el problema no viene por parte de Juan, ni muchísimo menos. Es por parte de la compañía que da y facilita esas 3 notas que para mí son completísimamente erróneas a la hora de orientar al cliente, que no deja de ser gente joven, porque son los que realmente le siguen. Aquí no tiene él un público maduro ni en broma, es gente joven la que va a ir a comprarlo, y coge y dan esto, y dan estas notas. ¡Hala, venga! Aquí lo llevas, hoja de violeta, lleva la salvia y lleva el sándalo, cuando en realidad cuando te pones a olerlo huele a algo completísimamente distinto a las notas facilitadas. ¿Y entonces qué ha pasado con el Orgaz? Que se ha puesto a sacar su máquina olfativa y ha sacado casi todas las notas. No las voy a dar al 100% porque va a ser un poco una locura, pero desde luego os voy a dar las imprescindibles y necesarias para que entendáis a qué huele esto, y no huele a fantasías que se están diciendo por ahí. Porque no es por nada, también he tenido que ver a ver qué es lo que dice la gente para saber esto se parece, esto se deja de parecer, pero no quiero entrar en esas. Voy a ir mucho más allá. Partimos de la base de que dan 3 notas, ¿vale? Perfectísimo. Bueno, pues esto lleva ISO E-Super. Un ISO E-Super que está trabajado de forma doble. Es decir, vamos a tener un tono de ámbar gris amaderado por la propia idiosincrasia de la molécula que han aplicado, porque además quieren hacer resplandecer ese supuesto sándalo que nunca sale por ningún sitio. Creo que es la segunda vez en la formulación en el INCI que me encuentro el aceite esencial de pachuli con su nombre botánico tal cual, ahí todo bonito puesto. Así que sí, efectivamente, ¿por qué no han añadido el aceite esencial de pachuli en la formulación cuando está en una concentración muy elevada dentro de la composición del perfume? Pero cuando digo muy elevada es que está súper elevada. Está de los primericos por encima, lo podéis ver porque eso es que está en la caja, así es que se ve perfectísimamente. Así que tiene un aporte de pachuli muy importante, ¿eh? Muy importante. No me cabe en la cabeza por qué no han dicho que lleva aceite esencial de pachuli. Es que no lo entiendo. Igual que os podéis encontrar el musgo de roble en multitud de perfumería en el INCI puesto, pues aquí lo tenemos con el aceite esencial de pachuli. Si lo pones, dilo, que además te va a dar mucho más caché al perfume. Pues no, se lo han cogido, se lo han callado, pero eso sí, ahí viene bien detalladico, no sé si vendrá el tercero, el cuarto, el quinto, pero viene de los primeros, el aceite esencial del pachuli. Manda romana. Le han metido cítricos, por supuesto, no tengáis ninguna duda. Le han metido lavanda, porque canta como una rana el tono de lavanda que lleva. Y además han reforzado el tono especiado de la fragancia con 2 tipos de... Bueno, tengo que decir que, claro, evidentemente, salvo cosas contadicas, es hiper mega sintética la fragancia. Esto es una máxima, pero ojo, cuidado, ya sabéis que estoy a favor de los sintéticos si está bien ejecutado. Bueno, pues han metido 2 variantes de clavo dentro de la formulación para darle más tono especiado. Cuidado porque también el clavo no sale, pero sí que se puede percibir a nada que se afine un poco la nariz, que tampoco hace falta ser el Master and Commander del perfume para saber que se detecta clavo. Por otro lado, también lleva ylang-ylang, pero el ylang-ylang que lleva está tratado de una forma completamente balsámica para facilitar la expansión junto con los aldehídos que tampoco están declarados que lleva la fórmula incluida. Así que tenemos ylang-ylang con ese tono maravilloso que da, que yo no sé por... Vamos, luego entraré. Es que no quiero hacer spoiler, luego entro. Pero lleva cosas que están súper chulas y que luego dices... Madre mía, Virgen del Amor Hermoso, sigo. Toda esta sensación de picantor que tenemos en algunos momentos determinados en el tránsito del perfume, de que te pica la nariz, va, por como ya he dicho, por los aldehídos, y es que efectivamente también meten pimienta. Entonces, claro, tenemos ese buchi en la nariz que dices, uy, me pica un poco, claro, porque lleva lo que lleva. Y ahora vamos a entrar al cogollo, a los reales protagonistas, que ya he mencionado uno, que es el aceite esencial del pachuli, que viene reflejado ya a tope, pero
es que resulta que esta fragancia tiene dos protagonistas exclusivos. Frutos rojos tratados de una forma dulce. Porque es que la fragancia es dulce a morir. Y el gran protagonista o la gran protagonista de todo esto viene dado porque han metido una molécula de rosa, tono chicle, que te tira para atrás. Es brutal el tono de esa rosa chicle que lleva esta Illo Juan. Es brutal. Y cuando digo que es brutal, es que está desde el principio hasta el final. Ese tono de rosa sumamente chicloso por la molécula empleada, es realmente el top de la fragancia. Aquí no sobresale nada acuático marino ni nada parecido. Los protagonistas son ese pachuli junto con toda la amalgama de moléculas que han añadido en la formulación, pero las protagonistas o el protagonista es esa combinación de frutos rojos dulces junto con ese tono de rosa chicle. Es una molécula específica la que da ese tono de rosa chicle y esta la lleva a morir. De hecho, pienso que Illo Juan, su equipo, saben de sobra que querían incorporar ese tono de chicle dentro de la formulación, pero ha venido por parte de la rosa. Es muy bestia el tono que da. Por eso digo que, ojito cuidado con lo que estéis viendo por algunos lares, porque esto huele a lo que huele y no huele a nada de lo que se está comentando. Tiene personalidad propia, tiene carácter propio y esto es para un público juvenil 100%. Esto un señor poniéndoselo canta como un renacuajo en mitad del desierto. O sea, ¿esto qué narices es? O dos tíos peleándose por la última Coca-Cola del desierto. Lo mismo me da. Esto es un perfume plenamente juvenil. Y dentro de que es plenamente juvenil, Juan no es tonto. Y ha dicho que, efectivamente, según la empresa también, lo engloban dentro del perfume unisex. Pero es que es unisex femenino. Muy femenino. Y ojo, cuidado, porque os vais a sorprender también, porque cuando oléis esto, el tono y la combinación del fruto rojo con la rosa chicle da un tono un poco raruno. De hecho, es una fragancia raruna. Es una fragancia raruna, no es una fragancia fácil, ¿eh? Esto no es una fragancia fácil para nada. No es fácil. Esto no le va a gustar a todo el mundo. De hecho, cuando la olí, os puedo garantizar que dije, uff, madre mía, madre mía, madre mía. No creo que tengan el mismo volumen de ventas que con DJ Mario, porque con la de Mario es mucho más perfume. Podrá ser más clonazo. Esta no es tanto, porque yo no le saco el clon por ningún sitio. Pero creo que como perfume, el perfume de DJ Mario está muchísimo mejor. Ha sido muchísimo mejor, más pensado, más cuajado que no este. Este ha sido más un, venga, vamos, hay que coger, venga, pues quiero Mercadona, oye, Juanillo que está ahí en el Twitch y está reventándolo. Vale, perfecto, me parece muy bien. Pero no creo que haya sido acertado en absoluto el tono de la fragancia, el aroma, ni nada de esto. Que nadie se engañe, esto no es un perfume para gente mayor. Es que no lo es, a no ser que a las chicas, evidentemente, a las mujeres les puede gustar. Una mujer se lo podría poner. Ahora bien, ¿se podría poner a alguien un perfume que huele a un ambientador de los años 70-80 llamado Wizard? Pues ahí tendríamos un problema. Eso es ya el colofón de los colofones. Esto huele a ambientador. Y además huele a un ambientador y puede llegar a oler a ambientador de coche. Con tonos dulzones de rosa. Ojo, cuidado, porque por eso digo que no es fácil y además quien pueda reconocer, lo que pasa es que cada vez somos menos los que quedamos de los años 70-80, pero quien conozca Wizard, que además es una marca que se vende en Estados Unidos, aquí en España desapareció y creo que al final cambiaron el nombre por Airwick o algo así, pero realmente Wizard como tal yo no lo he visto por ningún sitio. De hecho he estado chequeándolo en Amazon, porque es el sitio, y siempre me sale Estados Unidos.
Wizard me sale como marca en Estados Unidos, pero no me sale en España, no encuentro nada. Me sale Airwick. No sé si tendrán algo que ver, me da igual. Es que huele a Wizard, huele a ese ambientador de los años 80 que había aquí. Yo era más consciente de los olores en los 80 que no en los 70, evidentemente, y me huele a Wizard. Me huele a eso, lo siento, es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Que vale, ir a probar. No os puedo decir otra cosa. Bien, sigo con más porque creo que no se están haciendo eco de un pequeño problema que tiene el perfume a nivel de formulación. Y es que cuando tú te lo echas en la piel, haces así y te lo aplicas en la piel, dejas que se seque sin ningún tipo de problema, os puedo garantizar que este perfume vais a tener una sensación de pringocheo en piel muy potente. Esto pringa en piel. ¿Por qué? Pues puede ser porque le hayan metido más... No estoy hablando del aceite esencial de patchouli, no os flipéis, porque le pueden haber metido algún tipo de hidratante a lo que es el perfume, de preparatorio, pero esto efectivamente, sobre todo si lo echéis en las muñecas, es donde vais a tener esa sensación de que estáis pegajosos. Y además es que es pegajoso. Hasta el punto de que en los 2 días que lo he estado probando, he hecho así en piel, he frotado fuerte donde está el perfume, una vez que ya estaba seco, y ha salido buruño o guruño. Se puede decir de las dos maneras. Lo digo para aquí la gente más letrada del canal. Se valen las dos cosas. Entonces, tener cuidado con esto porque yo la verdad es que encima es un perfume que no es confortable tanto en cuanto estás pringado. Es que haces así y notas que haces... No es que sea mucho, pero es suficiente para tener una sensación de no ir confortable. Vais a sentirlo todo el tiempo, o sea que en ese sentido muy bien. Son 10 euros con sus 2 productos. Los amantes de esto y las amantes de esto que se lo echen sin ningún tipo de problema y para adelante. Recomendado 100% para el público juvenil. 100% para el público juvenil. Es que esto para un hombre no, esto es como ponerte una chiquillada, yo que sé, de chupetín o algo así, pero con tono a fresitas y a rositas dulces. Así que ojo, cuidado con esto. De hecho, vuelvo a insistir, el tema de que haya combinado el rosa con el azul es porque quieren englobarlo dentro del tema unisex. Cualquiera que sepa un poco de marketing lo sabe. Y efectivamente, para salvaguardar la espalda del producto, le han dado este tono rosa. Porque quieren vender a hombres y mujeres, pero sobre todo el protagonista es el rosa, pero es porque es muy femenino. Es que es muy, muy femenino. Y cualquier parecido con Kenzo es pura fantasía. Lo digo en serio, aquí no hay notas acuáticas, no hay absolutamente nada, más allá de lo que ya he estado comentando en la formulación, que para eso me lo está currando y sacándolo. El aporte que lleva de ISO de Super es para darle sobre todo fijación y ganar recuerdo en tono de maderas. Podría haber sido un buen trabajo, pero la elección del perfume no ha sido la correcta ni la acertada. La elección del packaging por parte del equipo de Juan, porque ahí sí que él es el responsable de esto. Él está encantado con el trabajo de sus colegas, con la música del spot publicitario que ha hecho y todo lo que tú quieras. Pero yo, francamente, es que no entiendo. Si queremos ir de graciosos por la vida, o es que realmente no lo sé. Mezclar amarillos con el oro de las cadenas de Illo Juan, el rosa, me parece un batiburrillo too much. Deberían de haber hecho caso a la gente de los laboratorios de Mercadona y hacer algo un tanto más serio y una opción, no es que sea arriesgada, porque esta opción no es arriesgada. Yo creo que han jugado ahí a por lo más unisex posible, pero es que si no, porque él dice que no entiende nada de perfumes. Esto también lo dice, no se corta un duro, que para eso me he tragado yo como 2 o 3 vídeos de él hablando del perfume. Por eso digo que, ojito, cuidado, porque él dice que no entiende nada, un carajo de lo que es perfumería, pero que ha tenido gran parte de todo lo que es el sistema, o sea, todo lo que es la creación a nivel gráfico de esto. Bueno, pues entiendo que se tuvieron que adaptar a la botella que seleccionó la empresa, a su caja, y a partir de ahí revestir con dibujitos todo el tema. Súper erróneo todo, súper errónea la formulación, un fiasco más dentro de lo que es
los laboratorios están últimamente que no dan pie con bola, están haciendo unos perfumes que son absolutamente demenciales y este es el precedente o el antecedente o vete a saber cómo de los famosos extractos o no extractos, yo no lo sé, que sacaron con anterioridad. O sea que, ojito, cuidado, porque se vienen curvas, no están dando una. Ahora vamos a ver que nos lanzan con Borealia y las My Soul para Navidad, que están al caer. Pero francamente este producto es un producto muy menor. Y más allá de los 10 euros que cuesta, pues espero que vendan. Porque también, bueno, vamos a ver. Aquí hay que ser también las cosas como son. Y el chocolate espeso. Dice que un porcentaje indeterminado de las ventas de este producto va a ir dedicado a los damnificados de la Dana. Ahora yo me pregunto, yo me pongo a ver noticias, me pongo a ver absolutamente todo y nunca se menciona a Juan Roch dentro de todo este mogollón para saber realmente cuánto dinero ha dado y cómo está gestionando las donaciones que posiblemente, que estoy seguro, ha hecho. ¿Quién se encarga de la gestión de esas donaciones? ¿Es Cruz Roja? Porque si es Cruz Roja, yo paso de mandar absolutamente nada a Cruz Roja ni a nada, ni a ni una sola ONG que tenga que ver con este gobierno, porque las ayudas no llegan. Y esto lo digo yo porque mi hermano vive en Alfafar, así que con esto lo digo todo, ¿vale? Con esto lo estoy diciendo todo. Así que quien quiera comprarlo para ayudar a gente de la Dana, pues muy bien. Pero si queréis ayudar, mandar cosas a otras entidades, a otras ONGs que no tienen nada que ver, se están dejando el pellejo por solucionar en la medida de lo que pueden lo que está sucediendo ahí, que no se ve, y yo ahí lo lanzo. Pero esto de un porcentaje, quiero saber quién gestiona esto y a qué ONG se la vais a mandar. O se lo vais a mandar al gobierno, porque si se lo vais a mandar al gobierno, luego faltaba que tu dinero se vaya a chiringuitos y a pagar salarios de gente que no está haciendo nada ni sabe lo que es mancharse de barro. Y lo digo así porque estoy negro con el tema, porque me toca de cerca. Así que, campana y se ha terminado. Ay, Juanillo dijo, vaya tela. Señoras y señores, que con vuestro dinero hagáis lo que os dé la real gana. En fin, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado este vídeo, ya sabéis, un dislike para el pozo y a olerle el sobaco a la desgracia esa de los pelos chorretosos pestilentes. Y, como sé que también ha habido gente que le ha gustado, pues likes, suscripciones, activación de campanilla, muy importante, y un montonazo de comentarios aquí abajo. Y por favor, cuando veáis que la gente se deja el culete por sacar el producto antes que nadie, poneros a temblar de lo que sale por esas bocas. De verdad, lo digo en serio. Lo digo en serio, porque es que no hay tiempo. Y yo estoy muy harto de fantasías en todo esto del perfume. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen. Ba